Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Chao. Desde que me conecté. Hola jovencitos, Buenas tardes, doctor. Doctor, ¿cómo han estado? Cuéntenmelo todo. muy bien, doctor, ¿y usted qué? Todo supremamente, la maravilla, cero problemas. Ustedes son 34 en lista, de tal manera que vamos a ver cómo está la asistencia a este evento. Y tenemos 30, de tal manera que ya hay suficientes para iniciar la actividad laboral, suficientes para iniciar la actividad académica de hoy. La vez pasada habíamos dejado en consecuencias de las inadecuadas condiciones laborales. Nuestra actividad de hoy va a ser, vamos a trabajar un rato, después tendremos una evaluación y después trabajamos otro rato. ¿Listo? La modalidad de la evaluación es al correo oficial que me envió la universidad de cada uno de ustedes. Yo le voy a mandar una o dos o tres preguntas. Como son preguntas bastante simples, entonces va a ser 1,5 minutos por cada pregunta, de tal manera que en el momento en que hagamos la interrupción, les enviaré el correo y a los 5 minutos volveremos a empezar clase y solo voy a calificar las respuestas del correo que lleguen dentro de esos 5 minutos. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda al respecto? Doctor, sí. Dígamelo. Entonces, cuando usted nos mande al correo la pregunta, nosotros colocamos responder y ahí escribimos pues, y se Usted volvemos a mandar. responde porque se lo mando al correo de cada uno. Entonces usted le manda una pregunta, hágame el favor y me dice qué día es hoy, cómo se llama el día de hoy, de qué color está el cielo. Y usted dice, es jueves, tal fecha y el cielo está azul con poquitas nubes. Enter la respuesta, no se gastó ni 30 segundos. ¿Listo? Listo, doctor. A cada uno le mando, entonces, y solo vamos a tener 5 minutos porque son 1, 2 o 3 preguntas lo que se va a mandar. Y pues para contestar 3 preguntas, si usted sabe, en 2 minutos lo hace. Ah, sí, no más. Entonces no necesita más. Así que eso lo haremos. Como ya hay suficientes personajes, hay más de la cuenta porque son 34 y hay 36 en la actividad, entonces vamos a compartir. Y ustedes, por favor, me dicen si en este instante en pantalla tienen una diapositiva que dice impacto de las inadecuadas condiciones de trabajo. ¿Alguien que me confirme? Hola. Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces vamos a grabar. Muy bien, chicos. La semana pasada habíamos revisado el tema de condiciones de trabajo, habíamos visto que las condiciones de trabajo estaban presentes en todos los ambientes laborales y que, por supuesto, dependiendo del tipo de actividad que realizara cada persona, pues esos factores de riesgo que estaban presentes en su ambiente laboral iban a ser unos u otros. Concluimos diciendo que la mejor clasificación para hacer un análisis de esas condiciones laborales y por lo tanto de los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores eran, primero, factores de seguridad, segundo, factores higiénicos, tercero, factores ergonómicos y cuarto, factores psicosociales. Y que los factores higiénicos eran físicos, químicos y biológicos. Y que los físicos eran ruido, presión, temperatura, vibración, radiación, ionizante y no ionizante. Que los químicos pues son todas aquellas sustancias independientemente de si se presentan en sólidos, líquidos o gaseosos. Y que los biológicos pues de eso sobrados ustedes hablando de virus, bacterias, hongos, los parásitos y los productos de algunos, como por ejemplo los venenos de las
de algunos insectos o los venenos de las tarántulas, etc. Como ya vimos las condiciones de trabajo, entonces lo que vamos a ver es qué pasa cuando esas condiciones de trabajo no es todo lo que se debiera hacer. Es decir, que tuvieran un mínimo potencial de causar alguno de los dos eventos de salud ocupacional, que son el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. De tal manera que el impacto de las inadecuadas condiciones de trabajo puede ser, por un lado, la enfermedad laboral, el accidente de trabajo, el agravamiento de las enfermedades comunes. Entonces tenemos una enfermedad laboral, pues por ejemplo, tenemos las personas que se exponen al factor de riesgo biológico, que a través de un accidente de trabajo pueden terminar con una hepatitis B, una hepatitis C. Por ejemplo, las personas que a través del contacto prolongado con fibras de asbesto y cemento pueden terminar con un cáncer de pulmón del tipo mesotelioma. Y enfermedades agravadas por el trabajo, entonces, por ejemplo, si usted tiene una persona que tiene una dermatitis de contacto y la pone a trabajar con sustancias químicas, pues claro, la va a enfermar muchísimo más. O si usted no tiene la precaución de preguntarle a la persona de qué sufre y permite que un asmático se vaya a trabajar a una hilandería, pues apenas esté en contacto con las fibras de algodón, pues va a entrar en crisis asmática. A esos costos humanos o a ese impacto en la persona tenemos que adicionar los costos económicos. Y esos costos económicos van a depender de muchas circunstancias. Primero, la semana entrante que vamos a hablar de leyes, vamos a decir que por estar una persona afiliada al sistema de seguridad social tiene derecho a prestaciones de tipo asistencial y a prestaciones de tipo económico. De tal forma que las prestaciones generan una inversión en dinero y alguien lo tiene que pagar. Luego, las consecuencias que tiene sobre el proceso productivo, es decir, una persona deja de asistir al trabajo y algo pasa con lo que se está haciendo en la empresa. Eso, los accidentes también pueden reportarse en algún daño a las instalaciones, puede generar situaciones internas en la empresa por la falta de la persona que sabe hacer determinado paso en el proceso productivo. Si esto se torna muy grave, pues puede dañar la imagen de la empresa y lo más importante, va a dañar la calidad del producto, pues porque no se va a hacer el objeto final de ese proceso productivo adecuadamente. Y finalmente, pues recuerden que el Estado es la suma de cada uno de sus individuos y por supuesto en ellos también están las sumas de las empresas. Entonces el Producto Interno Bruto y todos esos indicadores del Estado se van a ver alterados por la sumatoria de los eventos anteriores en cada uno de los trabajos en los distintos sectores económicos. De tal manera que el impacto en las condiciones de trabajo, no solamente en el trabajador, en la empresa, en la sociedad a que él pertenece y finalmente en el país, es bastante importante y está supremamente claro. Recuerden que todo lo que pasa en salud laboral, en principio, depende de la actitud de la persona frente al trabajo. Uno encuentra individuos en donde con eventos de salud muy leves ya quieren incapacitarse y encuentra unos, como el de la fotografía, en donde frente a un grado de discapacidad tan importante todavía quiere seguir en su actividad laboral. Esta es una diapositiva, señor. Doctor, qué pena interrumpirlo un momento. Una preguntita, de pronto, en caso de que haga el quiz, ¿usted recibió los correos de las 8 personas? Qué pena, le habla Joan Guevara. El tema es el siguiente, no. El quiz solo se lo mando a las personas que oficialmente están en la lista que me llegó hace menos de 24 horas de la universidad, porque no hay una autorización de la universidad para que estas personas que son asistentes en este momento tengan la posibilidad de generar las pruebas académicas que se estén dando. Entonces, pues para que sean asistentes yo no tengo que recibir instrucción de nadie, pues porque yo no tengo ningún problema que quien quiera asistir a una clase de estas, no pasa nada. El detalle es que frente a la evaluación yo solo le voy a mandar correo a los que están en la lista oficial que me entregó la facultad ayer. ¿Listo? Bueno, listo, doctor. Muy bien. En esta diapositiva lo que ustedes ven es la carga global de enfermedad y lesión
estas son las muertes, las millones de muertes que se producen por los diferentes factores de riesgo en el mundo. Entonces observen cómo los factores de riesgo presentes en los ambientes de trabajo tienen una carga con respecto a la enfermedad, a la lesión, evaluado aquí en muertes, pues bastante importante. Lo mismo sucede en los millones de días perdidos. Aquí estamos hablando de la incapacidad que se le da a los trabajadores, Entonces miren cómo la ocupación ocupa un evento absolutamente importante. Frente a la incapacidad, ustedes por favor indagan cuántos son los días de incapacidad que se le pueden dar a un trabajador. Es decir, yo le puedo dar en la consulta 1 día, 2 días, 20 días, 50 días, 100 días, 200 días. ¿Cuánto es el máximo de días que un médico le puede dar de incapacidad a un trabajador y cuál es la razón? Quedamos en esto. Muy bien, Doctor, yo tengo una pregunta. pero fácil, dímela. Es que usted nos mencionó que, por ejemplo, cosas humanas tenemos enfermedades que ya venían, que se pueden agravar por el trabajo. Digamos, en las personas que nacen con una discapacidad o debido a algún evento, tienen una discapacidad, pero ellos quieren trabajar. ¿Qué se podría tomar como, por ejemplo, de medida al momento de que ellos vayan a empezar a trabajar dentro de una empresa? Vamos a ver la semana entrante, mi querida niña, que cuando las personas, independientemente de que tengan discapacidades previas de cualquier tipo, físicas, cognitivas, todo el mundo tiene derecho al trabajo, lo veremos la semana entrante, eso está consagrado en el preámbulo de la Constitución. Son personas que, como cualquier otro que vaya a trabajar, requiere que en él se realice acorde a la resolución 2346 de 2007, artículo 3, 4 y 5, las valoraciones médicas previas a que inicie la actividad laboral, y en ellas se establecerán cuáles son las restricciones y las recomendaciones que se dan para que él tenga una actividad laboral sin que ello le repercuta en un detrimento de su condición de salud. Conclusión, no importa que la persona tenga una discapacidad, en la valoración médica ocupacional de antes de entrar a trabajar, ahí se establecen las recomendaciones para la empresa y para que la persona pueda desempeñar su actividad. De tal manera que en este momento en Colombia no es una limitante laboral que la persona tenga una discapacidad física o cognitiva. Gracias, doctor. Muy bien, vamos a hablar, ya dijimos cuáles eran las condiciones de trabajo, ya hablamos de los factores de riesgo, ya dijimos qué es lo que le puede pasar al individuo y a la empresa cuando esas condiciones de trabajo hacen que se produzca en el trabajador uno de los eventos laborales, que es el accidente de trabajo o la enfermedad laboral. Pero hay una situación particular importante y es que, si bien es cierto, en el ambiente laboral están los factores de riesgo, hay una situación y es la actitud que cada uno de los trabajadores tiene frente a los eventos, y eso es lo que se llaman los actos inseguros. ¿Eso qué significa? Que las personas tienen la conciencia que puede suceder un evento de salud, que usted va a tener la exposición a un factor de riesgo, pero sin embargo lo hace. La persona sabe que si no utiliza guantes al hacer un procedimiento, pues debe tener un accidente con exposición a material biológico. La persona sabe que si no guarda el uso de equipos de protección, puede tener una dificultad, pero la gente se la juega. Estos son actos inseguros o comportamientos críticos o comportamientos arriesgados. Y eso es un factor que depende exclusivamente del individuo. Entonces, en esos factores humanos vamos a tener la persona que hace las cosas sin saber, las personas que hacen los trabajos sin tener la motivación suficiente, o las personas que hacen las actividades sin tener la capacitación suficiente para realizarlas. Y eso es lo que llaman actos inseguros. Y lo que les voy a mostrar es una lista de los actos inseguros más frecuentes que se tienen
en la referencia pues de las personas. ¿Qué es lo que hacen? Que depende de la actitud de la persona frente al riesgo. Y ahí están los ejemplos. La falta de adaptación, la falta de experiencia, los imprudentes, los que no tienen la habilidad, es decir, la falta de pericia, el que se trae los problemas de la calle para el trabajo y entonces obviamente no va a tener la concentración necesaria, el que no tiene la formación, la capacitación para ello, el que desconoce las normas, sobre todo las normas de salud ocupacional, en donde dice que no debe hacer una cosa, que sí debe hacer otra, etcétera. Esto es lo que se denominan actos inseguros. Y estos actos inseguros dependen de la actitud de la persona frente al riesgo. Ejemplos de actos inseguros. Los voy a pasar, por favor, los van leyendo. Estos ejemplos de actos inseguros pues no requieren ninguna explicación. Esto lo ve uno todos los días en todas las actividades. Entonces vamos por favor, los van leyendo y ya, sencillamente, solo con leerlos nos vamos dando cuenta de que en la generación de esos actos inseguros, pues lo más importante es la actitud de la persona frente al riesgo. Muy bien. Y esta es una pirámide en donde lo que nosotros vamos a observar es cuál es la relación que existe entre un acto inseguro y la presentación de un accidente gravísimo. ¿Sí? Un accidente muy grave, que usted tenga una fractura conminuta del fémur. Hombre, el accidente más grave es el letal. Entonces, en esta investigación que se hizo en cualquier parte del mundo, llegaron a la conclusión que, por lo menos en ese estudio, y lo extrapolaron a la población en general, que por cada 3.300 actos inseguros, algunos de los que vimos nosotros en las diapositivas previas, de esos 3.300 actos inseguros, lo que puede llegar a suceder son 300 accidentes sin lesión grave, 29 accidentes con lesión grave y una muerte, o un accidente que tenga una trascendencia mayor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para evitar la presencia de los eventos ocupacionales, accidentes de trabajo y enfermedad laboral en un grupo de trabajadores? Pues lo que vamos a hacer es la acción preventiva. Vamos a prevenir que se den esos eventos en la población trabajadora. ¿Y eso cómo se hace? Se hace a través de la acción preventiva. Como su nombre lo indica, la acción preventiva son todas las actividades que se pueden hacer desde todos los ámbitos. Las que nosotros haremos son desde el ámbito de la medicina laboral, de la salud ocupacional, ¿cierto? ¿Y cuáles son los elementos que integran la acción preventiva? Son, primero, hombre, si conocemos la clasificación de los riesgos y los factores de riesgo, lo primero que hay que hacer es evitarlos, evitar el riesgo. Cuando se conoce el riesgo, pero no se sabe cuál es su trascendencia, lo que se debe hacer es evaluar el riesgo. Eso dependiendo de la actividad laboral que se desarrolle. Por ejemplo, si es un riesgo biológico, pues a nosotros nos tocará participar en ellos. Pero si es un riesgo de seguridad, seguramente son los ingenieros o los profesionales en seguridad y salud en el trabajo los que lo deben hacer. Combatirlos en origen significa que cuando quien está haciendo la evaluación de los riesgos lo conoce, debe implementar y proponer las medidas para hacer desaparecer el riesgo. El otro elemento de la acción preventiva es adaptar el trabajo al hombre, no al revés. El otro elemento es mantener los equipos en una buena actualización tecnológica, pues porque los equipos se van volviendo obsoletos y van a generar, por ejemplo, ruido, vibración, presión, temperaturas. El otro punto de la acción colectiva, de los elementos que se deben tener en cuenta para disminuir la potencialidad del riesgo, son las medidas directas sobre el trabajador. En ese orden debe quedar claro que lo primero que se hace nunca será trabajador por trabajador. Lo primero que se hace es establecer medidas colectivas. Por ejemplo,
Antes de ponerle a un trabajador una mascarilla de respiración o unos protectores auditivos, pues lo que se hace es, por ejemplo, poner campanas extractoras en las empresas, minimizar la generación del ruido, por ejemplo. Entonces, si hace mucha bulla, se le pone un silenciador, si vibra mucho, se le pone un amortiguador, etc. Finalmente, tenemos la capacitación de los trabajadores para que ellos entiendan la trascendencia del riesgo y la importancia de su prevención. Cuando estamos hablando de prevención, tenemos que, sin lugar a dudas, repasar un modelo que ustedes ya conocen, o la doctora Olga Alicia o el doctor John Carlos Castaño ya les debieron haber hablado de la historia natural de la enfermedad. Todas las enfermedades son iguales en su historia natural, es decir, tienen un momento en donde el trabajador estaba sano y no expuesto al factor de riesgo, luego viene la exposición al factor de riesgo, luego viene la presentación de la enfermedad, luego viene el manejo de la enfermedad y finalmente pues la prevención o de las secuelas. Eso es lo que se llama el modelo de historia natural de la enfermedad y fue descrito por los doctores Lever y Clark en el año 65. Y ese modelo dice que los eventos de salud, pues primero, como les decía ahora, está el trabajador que no está expuesto a nada, luego viene la exposición al riesgo, o sea, la noxa, lo que va a enfermar, lo que va a causar el daño, y cuando el trabajador se expone a ello, entonces tendremos un tiempo que el trabajador no va a sentir nada en caso de una enfermedad, por ejemplo, una exposición a fibras de asbesto y cemento, eso tarda 10, 15, 20 años en producir la enfermedad. Ese periodo en el proceso natural o historia natural de la enfermedad se llama el periodo preclínico. Luego viene un periodo en donde ya la persona empieza a tener síntomas. Si estamos hablando de un evento pulmonar, pues esta persona ya iniciará con tos, disnea, expectoración. Luego viene entonces el manejo del evento de salud para finalmente quedar en que la persona se cura, que la persona le quedan unos días de incapacidad, que la persona puede quedar con discapacidad o que hay un resultado fatal. Esto es lo que se llama el modelo de historia natural de la enfermedad, que es el modelo que nos da origen a los niveles de atención, que eso lo han debido ver ustedes muchas veces en lo que llevan en la formación en su facultad. Esos niveles de prevención se derivan del análisis de la historia natural de la enfermedad. Cuando la prevención se quiere hacer en el momento en que la persona, en este caso el trabajador, están sanos, aliviados, eso se llama prevención primaria. Significa promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Si lo que se quiere es hacer un diagnóstico adecuado y un manejo oportuno y bien hecho, eso es lo que se llama prevención secundaria. Y si lo que se quiere es disminuir la cantidad de secuelas, eso es lo que se llama prevención terciaria. Ahí está esquematizado entonces el modelo de prevención primaria, que sus componentes son promoción de la salud y prevención de la enfermedad, prevención secundaria, que es la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado, y la prevención terciaria, que es evitar pues, las consecuencias nefastas del evento de salud. Desde la seguridad y salud del trabajo o salud ocupacional, se puede aplicar este modelo. Hemos dado el ejemplo de la persona que se expone a las fibras de asbesto y cemento, prevención primaria, secundaria y terciaria. Acciones de prevención primaria que se hacen en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Salud ocupacional antes de hoy, seguridad y salud en el trabajo. Hay una ley que cambió el nombre de salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo. Por favor, indagan qué norma cambió ese nombre muy recientemente. Muy bien, entonces tenemos que ejemplos de actividades de prevención primaria son pues, fomentar la salud, desarrollar programas de seguridad, programas de educación, hacer las valoraciones preocupacionales,
hacer las valoraciones de control. Esos son acciones de prevención primaria, o sea, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Aquí también tendríamos que anotar, por ejemplo, la vacunación que se debe hacer en los trabajadores. Ejemplos de cómo se hace la prevención secundaria en seguridad y salud en el trabajo hoy, antes, salud ocupacional, son las acciones que se realizan una vez el trabajador se ha expuesto a los factores de riesgo para tratar de buscar y encontrar precozmente las posibles consecuencias de la exposición a un factor de riesgo. Por ejemplo, ruido. La prevención primaria se hace a través del examen médico preocupacional y de una audiometría previa en donde nosotros establecemos la acción de la persona a través de la búsqueda de factores de riesgo que tenga ese individuo para saber si se puede exponer o no al ruido. Prevención primaria. Prevención secundaria son las valoraciones que se deben hacer, por ejemplo, desde la vigilancia médica, es decir, los controles periódicos que se le hacen, desde las audiometrías que se le programan por el sistema de vigilancia epidemiológica a los trabajadores expuestos. Y la prevención terciaria lo que quiere es evitar las consecuencias de que la persona se haya enfermado, y entonces lo que se quiere disminuir es los días de incapacidad, las secuelas, aumentar la esperanza de vida y, por supuesto, disminuir la muerte de los trabajadores. Entonces ya tenemos las condiciones de trabajo, ya tenemos el modelo de cómo es que se interviene, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, ya sabemos cómo se hace la acción preventiva para que los trabajadores no sufran las consecuencias de la exposición a los factores de riesgo, pero de todas maneras, pues se van a presentar, por una u otra circunstancia, se van a presentar los efectos de una serie de las condiciones. Entonces aquí tenemos los dos eventos de origen ocupacional, dígase accidente de trabajo y enfermedad laboral. Eso pasa porque el trabajador está expuesto a un riesgo. El riesgo, ya habíamos dicho, es la probabilidad de, y el factor de riesgo es todo aquel fenómeno. Y si ustedes leen lo que está en pantalla, reconocerán que ahí están descritos todos los factores de riesgo que ya conocemos. Ahora, un factor de riesgo laboral significa que es en el ambiente donde el trabajador debe realizar su actividad, en donde va a encontrar la posibilidad de enfrentar esos riesgos y de sufrir algunos de los eventos laborales, que son el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Entonces, esa es la definición del riesgo laboral. Es simplemente la posibilidad. Pero ahora, que sea en el ambiente de trabajo donde la persona pueda enfrentar esos factores de riesgo y la potencialidad de las consecuencias. Cuando el trabajador se enfrenta al riesgo, ¿cuál riesgo? Seguridad, higiénico, ergonómico y psicosocial, le pueden pasar varias cosas. Primero, que se enferme. Cuando yo voy a una población y cuento las personas enfermas, eso se llama prevalencia. Ustedes ya lo saben por bioestadística. Que la persona se enferma estando aliviada, es decir, los enfermos nuevos de algo, eso se llama incidencia. Pues este término no necesita explicación. La letalidad significa cuántas de las personas que tienen el mismo evento de salud se enferman. Es decir, por ejemplo, de los trabajadores que tienen COVID y que pertenecen a un grupo, por ejemplo, trabajador sanitario, ¿cuántos de ellos faltan? Y si eso lo comparo con la influenza, entonces puedo decir cuál de los dos, el COVID o la influenza, tienen más letalidad. Es decir, el número de personas que mueren teniendo como base los que están enfermos de ese mismo evento de salud. El riesgo de enfrentar los factores presentes en el ambiente de trabajo, pues por supuesto, ya vimos los previos, es enfermedad. Ahora, el otro riesgo es de accidentarse. Como consecuencia del accidente, pues lo que puedes incapacitar. Conclusión.
enfrentar el riesgo presente en los ambientes de trabajo nos puede llevar a todas estas circunstancias. Entonces, el riesgo laboral, enfatizo, es la posibilidad que tiene un trabajador de que en él se dé un daño por la exposición a esos factores de riesgo presentes en su ambiente laboral. Es decir, es la posibilidad que tiene un trabajador de tener un evento en determinadas condiciones presentes en su ambiente de trabajo. Pero por supuesto que hay unos trabajos que son más peligrosos que otros. En Colombia existe una norma que es la que me clasifica los trabajos en los que son de poco riesgo, y les voy a dar algunos ejemplos de algunos de esos trabajos que se clasifican como trabajos de alto riesgo. Y esos trabajos de alto riesgo pues pueden ser ejemplos, los ven en pantalla. Trabajos de alto riesgo. Ahí debe decir grúas, por supuesto. Trabajos de alto riesgo. Trabajos de muy alto riesgo. La de abajo y a la derecha es una foto famosa. Es probablemente la foto más famosa que va hasta ahora, desde que se inventó la fotografía hasta el presente. Esa es la famosa foto de los trabajadores que están tomando el algo en la construcción del edificio Empire State. Es famosísimo. Factores de riesgo presentes en el ambiente laboral. Ahora bien, tenemos que entender que todos los trabajadores estamos expuestos a los diferentes factores de riesgo en los ambientes laborales, pero nada es tan urgente. No nos permita tomar el tiempo en salud de ponernos la blusa, de abrocharla, de saber que la blusa tiene que ser de manga larga, no de manga corta. Es que esto no es para venir a un concurso de belleza, ni para hacer exposición de modelos de blusas. No, esto es un equipo de protección. La manga debe ser larga, al puño. La bata no puede ser a la altura de los bolsillos, sino a la altura de la rodilla. Debe estar cerrada. Nada es tan urgente que no nos permita colocarnos o calzarnos nuestro par de guantes, de tener en cuenta todos los protocolos de bioseguridad para evitar el riesgo. Por lo tanto, cada que nos enfrentamos a un ambiente laboral, recuerden la ley de Murphy. Si hay varias cosas que pueden salir mal, a mí me sale la peor de todas. Ley de Murphy. Dice la Organización Mundial de la Salud que cada 3 minutos en alguna parte del mundo una persona fallece por un evento relacionado con el trabajo. Y que cada segundo en el mundo, al menos 4 personas tienen un accidente laboral. Pero hay cosas que no son un accidente, mis queridos jóvenes. Hay cosas que yo denomino lo que pudo haber sido y no fue. Es decir, cuando la persona, por ejemplo, en un hospital va con una gradilla, con tubos de recoger muestras para cuadro hemático, por ejemplo, y la persona tropieza, cae en la gradilla con los tubitos y se riega y hay reguero de sangre, pero nadie resulta herido, nadie resulta contaminado por esa sangre. Entonces eso no fue un accidente, eso fue un incidente. Entonces, incidente, podemos decir lo que pudo haber sido y no fue. Un incidente es algo que uno no quiere, pero que bajo condiciones un poquitico distintas hubiera podido ser un accidente. Es decir, si la persona se cae, se puede cortar con un vidrio de esos y eso está untado de sangre, eso es un accidente de trabajo con exposición a material biológico. Entonces, aquí tenemos que los incidentes es aquellas circunstancias que no dañan ni la persona ni el entorno de la empresa, pero que en determinadas circunstancias pudo haber sucedido algo. Existe una norma que dice que yo debo evaluar los incidentes y los accidentes de trabajo para tomar medidas. Cuando ustedes pertenezcan al equipo de seguridad y salud en el trabajo de alguna empresa, van a tener que enterarse de cuál es el análisis que se debe hacer o cómo se investigan los incidentes y los accidentes de trabajo.
Este es el comparativo entre un incidente y un accidente. Un incidente no lesiona a la persona ni la máquina, mientras que un accidente sí. El incidente no hace que se produzca una alteración en el proceso productivo, el accidente sí lo puede generar. Entonces vamos a pasar en estos siguientes 15 o 20 minutos a hacer un análisis de los dos eventos que pueden suceder como consecuencia de la exposición a un factor de riesgo. Y ellos son el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es un acontecimiento que pues vamos a ver ahora. Tiene tres características y ustedes las van a concluir, las características que tiene un accidente. ¿Qué sucede? Sucede que el trabajo, ya habíamos visto, no es exento, no está exento de riesgos. Es decir, el trabajo no es inocuo. Cualquier trabajo que realicemos, ustedes pueden estar en una cirugía, pueden estar en una consulta externa, las personas de la transparencia, la una está en un laboratorio y el otro está pintando una pared. Todos tenemos riesgos. Es evidente los riesgos que tienen cada una de las personas que están en esta diapositiva. A la izquierda hay un riesgo químico, en el centro hay un riesgo de seguridad grandísimo, porque mire la escalera que está usando esa persona. Eso es una condición insegura, eso es una cosa, y es un acto inseguro de este señor utilizar eso como elevador, pues para alcanzar a pintar las partes altas de esa pared. Y en el lado derecho hay un riesgo ergonómico importante. Recuerden que la ergonomía habla de movimiento, carga y postura, y ahí los hay todos. Hay movimiento, hay una postura inadecuada por la posición prolongada de los miembros superiores y hay una carga porque ese mundo de caña de azúcar tiene que estarle pesando a ese niño. Por lo tanto, el trabajo tiene y le es propio la presencia de riesgos. Ya lo saben cuáles son. Y la máquina humana, pues, oye, no es perfecta. Nosotros no aguantamos el uso y el abuso y por eso es que la seguridad y salud en el trabajo, antes salud ocupacional, se encarga de que las condiciones de trabajo sean lo mejor posible. Les voy a mostrar de la prensa. Ustedes recordarán, a la derecha hay una fotografía de un periódico en donde el titular es 9 de cada 100 colombianos tuvieron un accidente de trabajo en 2015. Y a la izquierda dice, en Colombia cada minuto hay un accidente de trabajo. Eso es, perdón, esas son fotografías de periódicos colombianos donde nos hablan de. Si ustedes ven la fecha de esta publicación, dice 24 de junio de este año. ¿Qué pasa el 24 de junio de este año? Sencillamente que la revista Semana dice, cada hora se registran 172 accidentes laborales. Conclusión, mis queridos jóvenes, estamos presentes a una realidad grave de nuestros trabajadores y es la presencia de las consecuencias de los accidentes, de la exposición a los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Accidente de trabajo y enfermedad laboral. Vamos a ver entonces, si por favor lo recuerdan, cuál es el trajín que ha tenido, cuál es el tortuoso trámite que ha tenido la definición de qué es un accidente de trabajo. Reconoceremos la historia y la última definición es la que debemos saber. La historia de la definición de nuestro accidente de trabajo empieza en el decreto 1295 del 94, que en su artículo 9 expresaba la definición de qué es un accidente de trabajo. Pero ¿qué pasa y acontece? Que este no es un decreto, esto es un decreto ley. Y los decretos ley los firma el presidente. Y el presidente, para expedir decretos ley, necesita una autorización del Congreso. El Congreso al presidente de 1994 le dio unas facultades para que legislara a través de un decreto ley sobre salud ocupacional. Pero resulta que a este presidente de ese momento se le fue la mano
y realizó acciones que no estaban inmersas dentro de esa autorización que le había dado el ministerio, y cualquiera demandó el decreto ley 1295 del 94 y a través de la sentencia C452 de 2002 fue declarado inexequible. A las situaciones de ley que yo no le haga énfasis, no necesitan meterse eso en el chip, porque uno no es capaz con tanto dato. De tal manera que a las normas que se deban saber, yo les voy a decir, y esto hay que saberlo. Entonces, ¿qué sucedió? Que como con la sentencia C425, con esa sentencia, lo que se dijo fue declarar inexequible algunos de los artículos del 1295 al 94, entonces nos quedamos, miren, estamos en blanco, no hay definición de accidente de trabajo, entonces hubo que echar mano a una norma supranacional que es una decisión de la Comunidad Andina de Naciones y que en su literal N del artículo 1 te dice que es un accidente de trabajo. Pero ¿qué sucede? Que los padres de la patria, en vez de hacer esto en el diario oficial del Estado, lo hicieron a través de una comunicación de prensa. Y cualquier abogado dijo, el procedimiento fue inadecuado y por lo tanto nos quedamos sin definición de accidente de trabajo. Entonces, así las cosas, tocó reversar e irnos a la definición de accidente de trabajo de 1950, contenida en el artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que un accidente de trabajo es eso que ustedes ven en pantalla. Vaya vergüenza para los legisladores colombianos tener que estar supeditados a una definición de accidente con todas las implicaciones legales que ello tienen de 1950, estando en una época muy distinta. Entonces se pusieron las pilas y el 11 de julio de 2012 apareció la ley 1562 de 2012, que en sus artículos 3º y 4º nos hablan de la actual definición de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Conclusión, esta es la que hay que saber. Dice el artículo 3º de la ley 1562, ¿qué es esto? Lo que ustedes están viendo a la derecha en la vida real, eso es un accidente de trabajo. La ley 1562, en su artículo 3º, dice que un accidente de trabajo es lo que ustedes, por favor, denle una leída rápida. Muy bien. Dice el artículo 3º de la ley 1562, empecemos a leerlo, que un accidente de trabajo es todo suceso, ojo vivo, repentino, que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Entonces, ¿qué significa por causa o con ocasión? Lo que está escrito ahí. Por causa significa con una relación indirecta y con ocasión que le es propia al trabajo. Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica. Aquí hay un detalle importantísimo y es que antes de la ley 1562 de 2012 no se consideraban las perturbaciones psiquiátricas como un accidente de trabajo, pero ahora sí, porque los tiempos han cambiado. Ahora tenemos el estrés postraumático. Eso es un accidente de trabajo, porque está un pobre maestro en una zona de difícil condición de orden público y llegan algunos individuos armados y eso es un accidente de trabajo porque le va a causar un impacto emocional tal a ese pobre maestro que va a quedar con un evento de salud que es un estrés postraumático. La invalidez o la muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Es decir, aunque a usted no lo hayan contratado para eso, si su jefe le dice, a fulanito de tal, hágame tal cosa, eso es una orden directa del empleador. Y si algo le sucede a usted desarrollando una orden directa a su empleador, eso sí es un accidente de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produce en el traslado de los trabajadores. ¡Ojo vivo! Cuando el transporte lo suministra el empleador. Es decir, cuando ustedes dice, el bus dice empresa tal y va a recoger los trabajadores en la esquina de las avenidas y ese bus se accidenta, eso sí es un accidente de trabajo. Pero si usted va en su carro, en su transporte particular y se accidenta, eso
no es accidente de trabajo hasta que no se demuestre que la empresa lo había autorizado a usted para que se movilizara en su carro para ir a su trabajo. Usted solo es accidente de trabajo si sucede en el vehículo de la empresa o un vehículo que este destine para tal fin, porque las empresas algunas que no tienen vehículos para ello, pues contratan con terceros para que hagan la movilización de sus trabajadores. También se considera accidente de trabajo el que hacen los sindicalistas y también se considera un accidente de trabajo el que se produce, ojo vivo, cuando las personas actúan a nombre de la empresa haciendo alguna salvedad. Conclusión. Un accidente de trabajo es todo aquel evento que sucede y que tiene tres características importantes. Primera, que es repentino, que no es provocado. Segundo, que está en relación directa con la actividad laboral que la persona desarrolla. Y tercero, que produce una lesión orgánica, funcional o mental. Y aquí hay que adicionar que cuando eso sucede en el ámbito de las órdenes del empleador, también se considera un accidente. Hay varias modalidades de accidente de trabajo que tienen alguna connotación particular, como son el accidente que se llama in itinere. In itinere significa, este es un bus que está llevando a los trabajadores de una empresa a su sitio de trabajo. Se accidenta, eso se llama accidente de trabajo in itinere. Hay un accidente, ese que se hace por órdenes del empleador. Acabamos de ver que el artículo 3º de la ley 1562 establece que cuando el empleador le dice, hágame esto, así no sea parte de su actividad laboral para la que lo han contratado y algo llegase a suceder, eso es un accidente de trabajo. También hay ese accidente de trabajo, aquel que se produce cuando se está en representación de la empresa, por ejemplo, en un equipo deportivo. Esa es la razón por la cual ya casi ninguna empresa realiza actividades de participar en campeonatos y cosas porque ese no es su objeto social. Y finalmente recuerden que no es un accidente de trabajo el que sucede fuera de las instalaciones o en el tiempo libre de los empleados. Hay casos. Dilo. ¿Será que me puede volver a repetir que el itinere? Itinere es el accidente que sucede cuando el trabajador es llevado de un lugar a otro en un vehículo que es de la empresa o contratado por la empresa para ese fin específico. Gracias, doctor. Usted tiene una obra de construcción y usted tiene una bucetica contratada para que vaya y recoja a los ingenieros a sus casas. La bucetica a las 5 de la mañana empieza a recoger ingenieros en sus casas para llevarlos a la obra de construcción, pero la bucetica fue contratada por la empresa y esa bucetica se estrella y alguno de los ingenieros tiene una fractura. Eso es un accidente de trabajo. Ahora, no es accidente de trabajo el que pasa. Ejemplo de la vida real. Érase un trabajador de una metalmecánica que en su hora de descanso dentro de las instalaciones de la empresa se puso a hacerle arreglos a su moto, a su vehículo particular, se accidentó y tuvo una fractura. Eso no es un accidente de trabajo, porque el señor no está en horas de trabajo, no está haciendo el objeto de su trabajo, no lo está haciendo por órdenes de. No cumple con las tres condiciones que acabamos de decir que debe llenar un accidente de trabajo. Esta es una diapositiva que nos muestra cuál es la distribución corporal de los accidentes de trabajo. Y como ustedes observan, pues la herramienta fundamental de todos nosotros son las manos. Por eso casi la mitad de los accidentes de trabajo involucran las manos. Y ahí está la referencia de la red donde se encuentra esa información. Eso significa que cuando estamos frente a un accidente de trabajo en el servicio de urgencias, que ustedes pasarán por ahí en todas sus rotaciones, pues no olviden que lo primero que usted tiene que hacer cuando una persona llega con una lesión, por ejemplo, osteomuscular, una fractura, una esluxación, un esguince, una herida, lo que sea, lo primero que ustedes tienen que preguntarle a esa persona es ¿cómo sucedió? ¿Quién fue el implicado? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió?
cuáles han sido sus causas, dónde sucedió. Con esta información básica ustedes pueden determinar si este motivo de consulta en el servicio de urgencias corresponde sí o no a la definición de accidente de trabajo. Recuerden, 3 cosas: que sea fortuito, que esté relacionado con la actividad laboral y que cause una lesión funcional, orgánica o mental. Los accidentes de trabajo pasan es porque las condiciones del ambiente laboral así generaron el riesgo y por lo tanto es un indicador de unas deficientes condiciones que se pueden estar presentando. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando ustedes estén en el servicio de urgencias atendiendo a una persona, por favor lean esas preguntas que no deben olvidar hacer y consignar en la historia clínica. Esas preguntas nos van a dar una luz con respecto a cómo fue que sucedió el accidente. Ahora bien, hemos dicho que los accidentes tienen muchas causas y cuando vamos a hacer eso y cuando estamos en los grupos de los comités de seguridad y salud en el trabajo, nos preguntan, nosotros tenemos que conocer muy bien que existen 2 situaciones particulares que debemos prestarle mucha atención cuando estamos haciendo el análisis de un accidente de trabajo. La primera de esas 2 situaciones son los actos inseguros. Un acto inseguro, como su nombre lo indica, es una decisión humana. Por ejemplo, la decisión de ese señor fue subirse a ese póster a hacer la manipulación de cuerdas de alta tensión con el fin de terminar muy bien achicharradito cuando una cuerda de esas lo coja. Eso es una decisión humana, eso es un acto inseguro. Ejemplos de actos inseguros, por favor, denle una mirada. Actos inseguros dependen de una decisión del individuo. Y por el otro lado tenemos las condiciones inseguras. Entonces, cuando vamos a hacer el análisis de un accidente de trabajo, debemos fijarnos en si ha habido actos inseguros o condiciones inseguras para la hora de hacer el análisis. Una condición insegura es todo elemento que tiene que ver con el riesgo de que se presente el accidente. Entonces, es todo elemento, los procesos, las máquinas, los insumos. Doctor, una pregunta. Señor, ¿Y si esos elementos no los pone la empresa, sino que los pone eso el es culpa de trabajador? eso es, no. Lo que pasa es que las condiciones inseguras las genera la empresa. ¿Por qué? Porque vamos a ver la semana entrante, cuando hablamos de leyes, que la responsabilidad de la empresa, de los factores de riesgo, recae siempre sobre ella, no sobre el trabajador. Entonces, el acto inseguro depende del trabajador. Por ejemplo, que usted vaya a hacer un examen sin guantes. Por ejemplo, que usted vaya a hacer una actividad de atención sin su tapabocas. Que usted entre paciente y paciente no tenga las medidas de bioseguridad. Eso lo decide usted. Usted ir a hacer una cosa que no tiene la experiencia. Pero una condición insegura es que, por ejemplo, las herramientas estén malas, que los equipos estén malos, que sea una cadena y no tenga un protector, que uno no meta la mano ahí. Eso es una condición insegura. Vamos a ver ejemplos de condiciones inseguras. Por favor, denle una mirada. Condiciones inseguras. Doctor, Doctor, una pregunta. Perdón. dale Gloria, dale Gloria. Listo, gracias. Doctor, una pregunta. Y digamos ahora, pues que con lo de la pandemia se hizo tan famoso el trabajo en casa, ¿ahí cómo serían los accidentes laborales? Claro, por supuesto. El asunto es que existen varias modalidades de trabajo que se hace en la residencia del individuo. Entonces hay trabajo remoto, hay teletrabajo, y eso está normado por una ley en donde se establece cuáles son las condiciones. Entonces, por ejemplo, cuando es teletrabajo, la empresa le debe colocar en la casa las condiciones adecuadas, la mesa, la silla, el computador, demás. Pero cuando es trabajo en casa, el trabajador usa sus elementos con autorización de la empresa y el trabajador le garantiza a la empresa, porque eso se hace con un documento, que él va a adoptar todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
la empresa, a través de su unidad de seguridad y salud en el trabajo, si lo considera pertinente, puede ir a revisar esas condiciones. Cuando un trabajador tiene un accidente en atención a que está realizando trabajo en casa o teletrabajo o cualquiera de esas modalidades, el accidente, en atención a lo establecido por una norma, debe ser objeto de un acto de investigación. Y en esa investigación se recopilan los datos y la conclusión de esa investigación es si eso sí fue o no fue un accidente de trabajo. Conclusión, hay que investigar. La otra persona que iba a preguntar. Doctor, entonces en el caso de que un trabajador tenga, por ejemplo, un accidente en el trabajo como tal, debido a un acto inseguro, ¿eso cae responsabilidad de él o también tiene implicación la empresa? Tiene mucha implicación la empresa porque el dueño del riesgo es la empresa. Entonces, la empresa tiene que tener primero unos exámenes antes de entrar a trabajar para constatar las condiciones psicofísicas del trabajador. 2, la empresa tiene la obligación de capacitar al trabajador. 3, la empresa tiene la obligación de brindarle los equipos de protección personal necesarios. 4, la empresa tiene la obligación de estar atenta y vigilante a través de las personas encargadas de seguridad y salud, de estar verificando que el trabajador haga las cosas como se tienen que hacer. Conclusión, sí, la empresa tiene responsabilidad. Gracias, Vamos a doctor. ver, con mucho gusto, vamos a ver ejemplos de actos y condiciones inseguras. Entonces, de pronto las próximas 50 diapositivas, simplemente las miramos, nos impactamos y seguimos, porque solo son fotos de actos inseguros y de condiciones inseguras de la vida real, de estas que le llegan a uno por las redes sociales, en donde uno observa, y aquí no hay necesidad de hacer ningún comentario con respecto a cuáles son los actos y las condiciones inseguras, pues porque estas personas no tienen equipos de trabajo en alturas, no tienen los equipos de protección personal, porque esos andamios están mal. Mejor dicho, esto es un libro abierto a actos y condiciones inseguras, entonces simplemente impactaremos pues con las fotografías, pero hablan por sí solas. El banco que usa esa persona, miren la seguridad con que ese señor se sube a esa baranda con ganas de caerse. Miren esta chica de servicios generales. Tiene toda la posibilidad de caerse. Primero, si esos tintos están calientes, quemadura. Si esos pocillos se quiebran, posibilidad de herida. Si tienen traspié y se cae, posibilidad de fractura. Conclusión, actos y condiciones inseguras. Y esta es una secuencia de actos y condiciones inseguras, pues que es el colmo de los colmos. Entonces, esta es una persona, ustedes observan que está haciendo un trabajo por fuera de una ventana, sin ninguna condición de seguridad, sin ningún equipo de protección, sin ninguna de las condiciones de trabajo en alturas, y está haciendo todos los procedimientos necesarios para armar donde colocar el soporte para un aire acondicionado, y entonces el señor lo está haciendo, claro, miren, colgado de esa puerta esperando a tener un evento de salud. Hay un ayudante, ya van a colocar el aire acondicionado, están milimétricamente. Miren todos los actos y las condiciones inseguras que existen ahí, y la persona se está exponiendo a ello. Ahí está todo el procedimiento, está la dueña de la obra verificando que todo esté cierto. Y esto hubiese sido pues una cosa poco trascendental si estuviéramos, por ejemplo, en un primer piso en donde la persona saca la pierna y ya está en el andén. Pero resulta que esto, miren dónde era. Donde esta persona caiga de ahí, riesgo de un accidente mortal. Vamos a seguir viendo por ahí otras 30, 40 fotografías de actos y condiciones inseguras. Esta es una esquina que ustedes conocen en Armenia. Ustedes al fondo de la izquierda ven el colegio Sakurajima. O sea, eso es la glorieta del Granada. Miren estos trabajadores con todo el equipo para la protección frente al riesgo químico, pero el dueño de la obra
pues quiso salir en la foto, exponiéndose al riesgo químico. No necesita ningún comentario este riesgo ergonómico. Esta fotografía nos muestra cuál es la línea de vida, cuál es el arnés, cuál es la eslinga, cuál es la protección que tiene frente a la trabajo en alturas. Todos sabemos que la radiación que produce la soldadura puede producir quemaduras y puede producir lesiones oculares. Entonces observen el equipo de protección que tiene esta persona frente a la exposición a factores de riesgo de tipo físico. Aquí. Miren, esta persona tiene en su espalda pues unos cilindros con oxígeno y está generando una actividad que produce chispa y el riesgo de explosión ahí es inminente. Esta es otra persona con un equipo de protección bastante rudimentario frente a la exposición que genera la soldadura. Ahora miren estos 3 ejemplos de cascos que se supone que son para protección de trauma en la cabeza. Entonces miren el de la derecha, miren los de la izquierda arriba y abajo, unos cascos que realmente no cumplen con ninguno de los estándares de seguridad. Estos son equipos de protección respiratoria que están utilizando estas personas. Más bien diría yo, equipos para asfixia. Miren la escalera que está implementando esta persona para subirse a hacer una actividad. El andamio de estos. Miren la seguridad con que esta persona está trabajando en alturas por fuera del ventanal. ¿Ustedes creen que si ese señor con el peso que desde aquí le podemos calcular unos 90 kilos, el que lo está teniendo y distraído como se observa, será capaz de contenerlo? Miren esta persona las peripecias que está haciendo para cambiar ese bombillo. Y los de la derecha, mejor dicho, se queda uno sin palabras. Observen cómo está sosteniendo una persona que realiza trabajo a gran altura el gato hidráulico que está usando el de la camioneta de la derecha y la forma de transportar la escalera que tienen los de, perdón, de la izquierda y la forma de transportar la escalera que tienen los de la derecha. ¿Qué opinan de un señor haciendo un trabajo eléctrico con los pies dentro del agua? Ahora miren este otro. Está haciendo un trabajo empleando una herramienta eléctrica con una escalera, primero metálica de aluminio y segundo metida en el agua. El andamio que está usando este señor para arreglar esa lámpara, las peripecias de este para arreglar una cuerda, la seguridad con que está plantado este andamio. Bueno, este señor sí no tenía más que hacer porque se le varó la avioneta y tenía que salir de la cabina para poder darle vuelta a la hélice, porque es una avioneta con hélice. Pero entonces al señor no se le da absolutamente nada. Y este es uno de los colmos de las condiciones y los actos inseguros. Este es un militar que está sosteniendo un tiro al blanco para que otro practique. Esperemos que no le falle el pulso porque la bala se puede desviar. Más ejemplos de actos y condiciones inseguras que se pueden presentar en las diferentes actividades laborales. Observen este. Miren que a la derecha está el señor Calvito con una escalera puesta sobre una baranda, arreglando cualquier cosa. No existiría mayor problema de no ser, porque miren el apoyo que tiene esa baranda, el señor no está prendido, y miren, algo parecido, este señor, sin ningún equipo de protección personal, aquí hablaríamos de el arnés, la eslinga y la línea de vida, o sea, las cuerdas que usa uno para prenderse, y el señor haciendo eso, tampoco importaría mucho, como en la de dibujo anterior, si esto no estuviera. Miren dónde está el señor encerrado en rojo y miren el piso del edificio en donde está, el riesgo al que está sometido, actos y condiciones inseguras. Estos están claros, bajo una muy buena sombra, pero donde lo que les produzca la sombra se caiga, ¿cómo quedan? Miren cómo sostienen al señor de todas, de la derecha y de la izquierda. Vean los andamios que están usando estas personas.
A la derecha observen cómo están sosteniendo una piedra que se cae. Bueno, si esa piedra se cae, seguramente al señor que está abajo le va a doler. Muchos más ejemplos de actos y condiciones inseguras. Miren la eslinga que está usando el trabajador de la derecha, el de camisa azul. Donde ese señor se caiga, algo le apretará el cuello, por supuesto. Más ejemplos de actos y condiciones inseguras. Le da a uno mucha impresión observar las dos, creo que estas son las dos finales, impactan mucho porque donde esa escopeta se dispare, también le va a doler mucho. Y donde el que está abajo, miren que tiene una sierra eléctrica, se le vaya 1 milímetro, ni lo quiero pensar. Y estas dos son de la vida real. Estas son fotografías tomadas por su profesor cuando ha ido a empresas a hacer valoraciones ocupacionales de los trabajadores, en donde, miren lo que dice ahí, y miren lo que dice ahí, sin palabras. Entonces observen que esta es la pirámide que ya habíamos visto, está un poco más explicadita de cómo los actos y las condiciones inseguras pueden estar generando la posibilidad de tener lesiones más graves. Esta es la evolución del diagnóstico del accidente de trabajo en Colombia desde 1994 hasta 2012. Observen cómo, pero eso no significa que tengamos más accidentes, eso puede significar también que el reporte se esté haciendo muchísimo mejor. Esto ya lo dijimos, entonces no vamos a hablar del asunto. El otro evento que se puede suceder aquí son las enfermedades laborales, la enfermedad profesional. Una enfermedad laboral es aquella que se da por la exposición a los factores de riesgo en la empresa. Y aquí vamos a andar muy rápido porque la historia es la misma que les conté con el accidente de trabajo. Es decir, que el decreto 1295 del 94 fue declarado inexequible y nos quedamos sin definición de accidente de trabajo. Luego tomamos el literal M. Recuerden que en accidente era el N de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, pero como fue tomado a través de un comunicado de prensa, pues eso no sirve porque tiene que ser en el diario oficial, entonces nos volvimos a quedar sin definición, tuvimos que echar para atrás al Código Sustantivo del Trabajo, el accidente de trabajo es 199 y la enfermedad laboral es artículo 200, y al fin de las cuentas a los legisladores les dio pena y el 11 de julio de 2012 promulgaron la ley 1562, que en sus artículos 3º y 4º nos habla del accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Por lo tanto, esta es la que hay que saber. Esta es la definición actual de accidente de trabajo, artículo 4º de la ley 1562. ¿Qué dice? Que es un accidente de trabajo aquel que cumpla 2 requisitos. Habíamos visto que en accidente eran 3. En enfermedad laboral son 2 los requisitos. Primero, que sea un evento de salud que haya sido demostrado y diagnosticado y que esté directamente relacionado con la presencia de un factor de riesgo en el ambiente de trabajo. Primera. Y segunda, que el gobierno a través de una norma haya dicho que eso es una enfermedad laboral. ¿Cuál es la ley que establece qué es una enfermedad laboral? El decreto 1477 de 2014, hay que saberlo. Estas son algunas estadísticas para que observen, por favor, cuál es la carga de enfermedad que se tiene. Y esta es una publicación de la Federación de Asociación de las Compañías de Seguro. Una enfermedad laboral, pues depende de varios factores y los principales son el tiempo de exposición y la concentración al factor de riesgo. Ahí están las características que hay que tener en cuenta cuando se está frente a una enfermedad laboral. Y estas son, ustedes ya lo pueden concluir claramente, las diferencias que hay entre un accidente de trabajo y una enfermedad laboral. Muy bien. Estas son entonces las diferencias. Y estas son más estadísticas de enfermedad laboral. ¿Cómo se ha presentado la enfermedad laboral
desde el 94 hasta el 2012. Observen que después de 2003, 2004 y eso, va en ascenso. Eso no significa que haya más enfermedad laboral, pudiera llegar a ser, pero también significa que hay un mejor registro y que la gente tiene más conciencia del reporte de la enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades laborales más prevalentes en Colombia? Ahí está. Estas son las 10 enfermedades laborales que más se presentan en Colombia. El síndrome del túnel del carpo, la lumbalgia, las alteraciones de los discos, las hipoacusias, el manguito rotador, la epicondilitis, la tenosinovitis de Kervain. Observen cómo en las 10 causas, perdón, los 10 diagnósticos más frecuentes de enfermedad laboral en Colombia, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que tienen que ver con el sistema osteomuscular. Más estadística. Miren que entre 2000 y 2010 hubo un incremento de casi 20 veces la cantidad de reportes de enfermedad laboral en Colombia. La OIT dice que la enfermedad laboral en términos promedios se presenta en 300 por cada 100.000 habitantes en el país. Y estas son las diapositivas finales de esta parte, en donde lo que le quiero mostrar a ustedes es, con estadísticas de hace 5 años, cuáles son los sectores y cuál es la carga de enfermedad por accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, nos vamos a quedar ahí. En 2014 tenemos accidentes de trabajo. Los que más se dan son accidentes de trabajo calificados en 2014 en el sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Fueron casi 160,000. Seguido por la industria, 112,000. Y en tercer lugar, por la construcción, 111,000. Luego, eso es el accidente. Luego la enfermedad, pues mire que el sector que más enfermedad laboral generó fue la industria, seguido por las actividades inmobiliarias y en tercer lugar por la agricultura, enfermedades laborales. En 2015, este es el cuadro de presentación de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Miren que los sectores siguen siendo los mismos y esta es una comparación entre 2014 y 2015. Observen cómo en 2014 se dieron 265 enfermedades laborales en la construcción y en 2015 370. ¿Eso qué significa? Que en la medida que la actividad laboral se hace más intensa y con mayor número de trabajadores y sin la implementación de las medidas necesarias de protección para él, estamos teniendo enfermedad laboral. Miren cómo en hoteles y restaurantes, entre 2014 y 2015 también hubo un incremento importante del número de enfermedades diagnosticadas como laborales. Y miren cómo en el sector de la enseñanza también se presentó. Esos son los sectores con mayor incremento en el diagnóstico de enfermedad laboral. Muy bien. Y este es un cuadro mucho más reciente, ya 2016, en donde les estoy mostrando cuál es la carga por enfermedad laboral y accidente de trabajo en una secuencia de 2011 a 2016. Miren cómo en definitiva para 2016 la tasa de enfermedad por cada 10.000 afiliados al sistema de riesgos laborales era de 10.5 y la tasa por cada 10.000 afiliados de accidente de trabajo era de 700 accidentes por cada 10.000 afiliados. Datos más recientes, entonces están notados como empecé dándoles datos de 2002 y ya vamos en 2017. Para 2017 esta es una publicación de El Tiempo, en donde decía, en 2017, cada día se accidentan de 800 personas en su trabajo. ¿Cuál es el impacto entonces del accidente y la enfermedad? Ya lo vimos, ya lo hablamos en el accidente, lo repetimos ahora en la enfermedad. Tenemos un impacto que es para el individuo,
pues porque va a tener una afectación y entonces va a tener que ser tratado y eso le puede generar problemas de salud, le puede generar incapacidades, le puede generar secuelas como la discapacidad. Desde la familia, pues porque va a tener que estar en casa y algún familiar lo debe estar atendiendo, porque es muy probable que, lo veremos la semana entrante en leyes, que sus ingresos se disminuyan. Desde lo social, por la carga que genera la productividad de las empresas en el Producto Interno Bruto, eso a nivel local, regional y nacional. Y lo otro es que se generan unos costos que son derivados de, como por ejemplo, los costos que se generan por la atención directa y algunos costos que son indirectos, como por ejemplo en las empresas, una persona se incapacita y pues hay que contratar otra para que haga el trabajo que no sabe hacer bien, entonces la calidad va a disminuir, la productividad va a disminuir, la imagen de la empresa se va a ver afectada. Conclusión, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales generan unos costos que son directos y otros costos que son indirectos. Más estadísticas, chicos. Veníamos desde 2002, íbamos en 2017, ahora 2021. Traemos para que ustedes vayan comparando los eventos laborales desde la última década hasta el año presente. Lo que ustedes ven aquí es la última información que hay entre enero y febrero de la presentación de la accidentalidad en este año. Miren cómo para el año 2020, observen la línea gris, ¿qué pasó por allá en el mes donde cayó? Pues porque empezó la pandemia y por supuesto la construcción tuvo que cerrar un tiempo, algunos trabajadores se mandaron para la casa, entonces miren que en esta línea de tiempo uno puede hacer el análisis de ¿por qué hubo tan poquito reporte de accidente el año pasado? Pues porque estuvimos en pandemia. Estas son estadísticas de los últimos años también con respecto a cuántos eran los trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgo Laboral, cuántos de esos trabajadores generaron incapacidades, cuántos de esos trabajadores se accidentaron y en cuántos de esos trabajadores se calificó enfermedad laboral. Ahí están los datos. Entonces, simplemente lo que se quiere dejar claro aquí es que la carga de enfermedad, es decir, el peso que tiene el accidente de trabajo y la enfermedad laboral en el sistema general del riesgo laboral es bastante alto. Y que tenemos que conocer todas las características que tienen el evento, accidente de trabajo y enfermedad laboral para poder hacer las intervenciones del caso. Datos del año pasado, por cada una de las administradoras de riesgo laboral que hay en Colombia, Sura, Positiva, AXA, Colmena, Bolívar, Equidad, Alfa y Aurora, cuántos eran sus trabajadores afiliados, cuántos accidentes presentaron, cuántas enfermedades presentaron y cuántas muertes hubo. Este análisis, chicos, es lo que se llama carga de enfermedad. Cuando uno va a hablar de algún evento de salud y dice, la carga de enfermedad tal cosa, está diciendo cuál es la magnitud del evento de salud y cómo impacta, en primer lugar, al individuo, en segundo lugar, pues, a la empresa, en tercer lugar, al sistema general del riesgo. Muy bien, chicos, preguntas. Hoy hemos visto las consecuencias que se tienen de un accidente, de la exposición a los factores de riesgo presentes en las empresas, que son el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Resolvemos preguntas. Doctor, una pregunta, digamos, en caso de... Tenemos unos 7 minutos de pregunta. Bien, pues, pregunta. Doctor, una pregunta, en caso de tener como, pues ir a hacer una visita y que se hallen como muchos factores de riesgo, o sea, como, ¿qué se hace? ¿Se da un tiempo para que se corrijan y si no se corrigen, se multa, se clausura, como qué conductos tienen que hacer? Muy bien, ese es el manejo que se hace desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y Resolución 312 de los requisitos de
de los estándares mínimos del sistema de gestión. Entonces, lo que tú dices es el resumen del asunto. Sencillamente, existen unos grupos de personas dentro de las empresas que son el encargado de salud ocupacional, el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, que son los encargados de velar porque se tenga conocimiento y control de los factores de riesgo, y los encargados de proponer las medidas de intervención. Lo que tú dices es como el resultado final de la implementación de las normas, pero eso lo hace la empresa. Nosotros, desde lo médico, lo que tenemos que hacer es, ¿por qué se producen los eventos de salud? ¿Cómo hacemos cuando nos llega, por ejemplo, al servicio de urgencias una persona? Para nosotros, desde el primer momento, teniendo como fundamento las preguntas que se deben hacer, si eso realmente corresponde a la definición del accidente de trabajo. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Muy bien. Seguimos en la sesión de preguntas. Tenemos todavía unos minutos para hacerlo. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, chicos? Mi parte no, doctor. Muy bien, jovencitos. Entonces, pues sin ser más las preguntas. Doctor, qué pena. Yo tenía una pregunta, es que no me quedó muy claro en lo de la enfermedad, los dos aspectos importantes que hay que tener. Una enfermedad laboral es aquel evento que tiene dos condiciones. La primera, que sea una enfermedad diagnosticada y que esté relacionada con factores de riesgo presentes en el ambiente laboral. Y segunda, que la ley haya establecido, que lo veremos la semana entrante, que eso es una enfermedad laboral. ¿Y quién lo establece? El decreto 1477-2014. ¿Listo? Muy bien, chicos, en este momento son las 17:25 minutos. A sus correos electrónicos oficiales de la universidad les he mandado un quiz que hacemos hoy. El quiz tiene que ver con los temas que les dije que analizaran la semana pasada y con el documento que con su representante les mandé con la indicación de que lo debían tener leído para el día de hoy. Siendo las entonces 5:25, ustedes responden las 1, 2 o 3 preguntas de cada quiz, me lo envían al correo oficial, o sea, de donde se los mandé, y recibo y califico los correos contestados hasta las 5:30. A partir de las 5:30 me lo pueden mandar, pero no lo califico. ¿Listo, Doctor, una chicos? pregunta. ¿Colocamos la respuesta ahí directamente en el correo o en un documento? No, cuando tú me contestas el correo y me dices, primera pregunta, tal respuesta, segunda pregunta, tal respuesta, tercera pregunta, tal respuesta, atentamente, Margarita María, cédula tal, y me lo mandas. Listo, doctor, gracias. Muy bien, chicos, hasta las 30 recibo los quizzes. Ha sido todo un gustazo compartir con ustedes. Nos veremos la semana entrante hablando de leyes. Gracias, doctor. Chao.